Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y qué bueno que están aquí en este fin de semana. Bueno, pues hoy tengo algo especial para toda nuestra gente, como un aporte, ¿verdad? A ayudar a que seamos más felices cada vez. ¿Verdad? Y ayer fue el Día Mundial del Riñón, ¿verdad? Y este que lo declara, como dijo la doctora Helen Hilario, el mes de la nefrología. Y entonces para ello tenemos uno de los más destacados, de los más brillantes científico de la medicina en la República Dominicana, que es el doctor Ignacio Bengoa. Doctor, ¿cómo está usted? Oh, Marino, muchas gracias por la invitación a los informantes de poder hablar de salud, ¿no? De la salud renal, sobre todo como tú mencionabas, ayer fue el Día Mundial del Riñón y de la importancia de cuidar a este órgano para que el paciente pues, no termine en una máquina o con un trasplante. Bueno, ¿quién es el doctor Ignacio Bengoa? Porque yo lo oigo mencionar mucho donde quiera. Bueno, Marino, yo soy el encargado del área de trasplante de Secanot, soy coordinador de trasplante del INCOR y soy el encargado de área de nefrología del INCAR, ahí estamos a las órdenes. Yo soy nefrólogo y especialista en trasplante también, estamos a las órdenes. Bien, háblanos de este órgano que sufre tanto la gente y no tiene el conocimiento pleno de cómo tratarse, de cómo manejarse a fin de sufrir lo menos posible. Y usted que es especialista pues, en riñones y en trasplante, háblenos cómo viene esta enfermedad, cómo la gente debe comportarse con eso. Mira, Marino, los riñones, que son dos órganos, realmente uno tiene dos riñones, es un órgano par, que tiene forma de habichuela, de 9 a 10 centímetros de ancho, como 4 o 5. Está generalmente ubicado en la zona lumbar, atrás, ¿no? Este órgano es esencial para vivir, ¿no? Tiene varias funciones esenciales. Uno, controla los líquidos del cuerpo, tiene que ver con que cada espacio del cuerpo haya la cantidad de líquido suficiente, ni mucho ni poco. Por eso cuando se daña, el paciente se hincha, le sube la presión y puede haber complicaciones de ese desbalance hídrico, como edema agudo de pulmón, derrame pericárdico, etc. Los riñones también tienen que ver con todo el control del medio interno de la sangre, que la sangre no esté ácida, ¿no? ¿No? Que controla los electrolitos, el sodio, el potasio. Por eso cuando el riñón se daña puede haber trastornos de estos iones y pueden producir arritmias mortales. El riñón también es una función de filtro, ¿no? Wow. Elimina las sustancias tóxicas del cuerpo, ¿no? Del cuerpo está vivo, produce sustancias tóxicas. Cuando pasa la sangre por el riñón filtra esas sustancias tóxicas, elimina. Cuando el riñón se daña y pierde esa función, el paciente se intoxica de sus propias sustancias de desecho, ¿no? El riñón también tiene una función hormonal, produce hormonas muy importantes. Una de ellas se llama eritropoyetina, que esa hormona estimula la médula ósea y produce los glóbulos rojos. Por eso a estos pacientes cuando se le dañan los riñones les da anemia. Y por último, el riñón también tiene una función que controla todo lo que es el metabolismo óseo mineral, el calcio, el fósforo, la PTH. En fin, que cuando a un paciente se le dañan los riñones y pierde todas esas funciones, el paciente lamentablemente, Marino, va a morir. Se va a morir por una complicación de esa pérdida de esa función. ¿Correcto, Marino? Pero en un conjunto de cosas, ¿cómo la gente puede cuidarse de no descontrolar el funcionamiento normal del riñón? Ok, Marino, mira, eso es muy importante. Es importante decir que las dos causas más frecuentes que hacen que el riñón se dañe, esto es muy importante que la población lo sepa, es la hipertensión arterial mal controlada y la diabetes mal controlada. Ujú. Por eso, las recomendaciones, ojo, para que cogen un lápiz y apunten, para cuidarse los riñones que hay que hacer, pues número uno, ¿no? Hacer una dieta baja en sal, o si usted es diabético, baja en azúcar, o si tiene el colesterol alto, bajo en grasa, ¿correcto? Segundo, hidratarse de forma adecuada. Tercero, muy importante, no automedicarse, Marino. Aquí le encanta automedicarse. Ojo, los medicamentos tienen que estar pautados por un médico supervisado. Ujú. Tercero, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, ¿correcto? La presión, la diabetes, controlar el sobrepeso, la obesidad. Estamos mostrando una gráfica hace poco de esa cuando un paciente tiene una gordura, ¿no? Central, esa De- gordura de la barriga, los Exacto. adipocitos de Sí. toda la parte abdominal, producen una resistencia a la insulina, producen un mal control del colesterol, produce una
como comentaba, resistencia a la insulina produce un descontrol de la presión y esto todo lo se llama el síndrome metabólico. Y ese síndrome metabólico repercute en dañando los riñones, dañando el corazón, dañando los ojos y aumentando los factores, aumentando el riesgo cardiovascular de producirse un infarto o un derrame cerebrovascular. O sea que muy importante, pues eso, no tener una vida sedentaria. Yo siempre recomiendo caminar media hora al día, por lo menos, no automedicarse, como había mencionado. Y por último, obviamente, recordar siempre no automedicarse, María. No automedicarse. Hay algunos alimentos de esos que son normales, ¿verdad? En el consumo de la dieta de nosotros, nuestra cultura, ¿verdad? ¿Cuál es más dañina? Porque nosotros ingerimos, ¿verdad? Todo tipo de... El gusto, cosas sabrosas, Claro. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que la secuela que nos trae a eso, oye, cualquiera no se arriesga, ¿verdad? ¿Cuáles son esos alimentos que usted objeta para la gente? Mira, Marino, es muy importante. La primera recomendación que di, la sal, mira. Las sopitas y esos sazones en polvo Ay, que ponen ay, riquísima la comida, pero son un veneno porque están llenos de sal. Entonces un paciente que es hipertenso y coma y se condimente las comidas con este tipo de sustancias o condimentos procesados es sumamente eh, nefrotóxico porque hace que el paciente tenga una sobrecarga de sal tan grande que haga una sobrecarga de volumen y que se le controle más la presión y que eso repercute directamente sobre el riñón. Entonces, recordar, tratar de evitar la sal o comer lo mínimo. Si es diabético, yo digo, si es hipertenso y diabético, recomiendo suspender la sal totalmente y hacer una dieta baja en carbohidratos. Es muy importante, bueno, cocinar con cosas naturales, Marino. La verdura, agrio, ajo, cebolla, le busca la forma natural, ¿no? Para que esa sobrecarga de sal no llegue al cuerpo, ¿bien? Eso es importantísimo, Marino. manifestación del cuerpo, doctor, cuando ya se está dañando. Ay, Marino, te he dado la clave. Miren, también es muy importante hacerse su chequeo anual, por lo menos con un médico, el que más le guste, que de cabecera, internista, que le haga un chequeo general. ¿Por qué? Porque miren, el riñón cuando da sintomatología, cuando empiezan los síntomas, ahora lo voy a mencionar, que son muy inespecíficos, es cuando ya el riñón, Marino, lamentablemente está muy afectado, cuando ya le queda por lo menos por debajo de un 30% de funcionamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Pues son muy Ay, ay, inespecíficos. ay. El paciente se hincha, como estábamos mencionando, le sube la presión, empiezan a orinar de noche, no pueden dormir, un pensamiento lento, empiezan a tener una amargura en la boca, un agrio, Ay, no pueden ver comida, le pica el cuerpo, se ponen un color cenizo, se ponen pálidos porque le da anemia por ese déficit de eritropoyetina, se sienten mal, empiezan a perder peso. Todos esos síntomas, que son ya cuando la enfermedad está muy avanzada, lamentablemente ya cuando están en esa etapa, poco podemos hacer porque lo ideal es tú hacer un diagnóstico precoz rápidamente cuando esté empezando a dañar para saber qué enfermedad es que está produciendo, frenar esa evolución y que el paciente bueno, se mantenga sano. Entonces, muy bien, Marino, recordar, los pacientes con insuficiencia renal ya cuando da síntomas está muy avanzado, es muy importante hacerse su chequeo con su médico, siempre un chequeo anual y todas las recomendaciones que hemos mencionado, Marino. ¿Cómo esta, esta presencia anormal en el cuerpo, de descoloración de la piel, ¿verdad? Y lo que usted decía antes, por ejemplo, lo que nos llamamos la raquilla, Sí, que uno dice, ¿verdad? ¿De dónde viene esto? ¿Verdad? Porque no tengo ninguna hormiguita caminando, ¿verdad? sí. Un ácaro, una cosa de esa, ¿verdad? Entonces, esa manifestación, pero ¿en qué proporción? Que no se parezca a una normal. Porque a veces usted le come, por ejemplo, todo el cuerpo y puede ser precisamente de algún animalito, eso volador, o la descoloración del cuerpo, ¿verdad? Mire, entonces, Marito, entonces, claro, el paciente, de repente, pues, de repente le está empezando a doler la cabeza, está orinando, se siente Ajá. mal, tiene picor en el cuerpo. Bueno, va donde el médico. El médico le hace una exploración física, se da cuenta que está hipertenso, se da cuenta que está claro, se da cuenta que tiene lesiones de rascado,
tiene un olor como extraño, como a pipí en la boca. Entonces, bueno, pues le hacen una batería de análisis, exámenes, entonces, objetiva, que bueno, en el examen de sangre hay una cosa que se llama la creatinina y está elevada. Ese es un indicador de que tiene ya un daño renal y que rápidamente hay que estudiarlo. También puede ser un examen de orina, Marino. Un examen de orina, y entonces la orina puede ver que hay sangre oculta en la orina. Eso es un indicador de que algo está pasando en el riñón. Puede haber proteína en la orina, que se llama proteinuria, ¿no? Puede haber también leucociturias, ¿no? Entonces ya eso es un indicador. También otra cosa que podemos mandar a hacer es, bueno, un examen, una sonografía. Hacemos una sonografía y vemos que ese paciente que se siente bien, de repente, pues tiene quistes en el riñón o, o puede ser que tenga lo que se llama una mala diferenciación córtico-medular, que son unas características del riñón. Entonces ya tú dices, ven acá, pero ese paciente algo le está pasando, ese riñón está inflamado. Entonces, lo recomendable es rápidamente asistir a un nefrólogo para que nosotros podamos hacer un diagnóstico correcto y frenar esa enfermedad para que el paciente no, ejemplo, como estamos mostrando ahí, esos quistes, no frenar. ¿Quién debe de acudir sobre todo? Esas perforaciones son las que se producen cuando el riñón ya se daña. No, eso es un corte, eso es un riñón cortado por la mitad. Ya. Entonces Okay. se está viendo de adentro para afuera. Esos son múltiples quistes, porque además también es muy Parece importante. el motor de un carro. Sí. Además, Marino, es muy importante. Todo paciente hipertenso, todo paciente diabético, todo paciente que tenga familiares con enfermedades de los riñones, antecedentes de familia, todo paciente que tenga más de 40 años tiene que hacer su chequeo. Todo paciente que toma medicamentos de forma crónica debe de acudir a un nefrólogo para hacer su chequeo para ver que los riñones estén bien. Porque además de la hipertensión y diabetes, también existen, Marino, enfermedades genéticas. Doctor, de parte de mi papá, están todos en diálisis o se han trasplantado. Tú ves que, claro, hay una carga genética. Hay enfermedades como esa que estaba mostrando, que se llama enfermedad poliquística del adulto, que es una enfermedad que hay un gen que hace que se producen esos quistes van creciendo y van rompiendo el parénquima, van rompiendo el tejido renal y el paciente termina dañándose los riñones. Pero también está el síndrome de Alport, hiperoxaluria primaria, diferentes enfermedades genéticas que dan los riñones. También los riñones se pueden dañar, marido, por enfermedades inmunológicas. El sistema inmune se activa y daña los riñones. Una de las causas muy frecuentes que hay en los riñones, por ejemplo, es el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero afecta al riñón por encima de un 60-70%. Enfermedades, las vasculitis, las glomerulonefritis, a veces también, Marino, cuando la orina se forma, tú viste los riñones, están los uréteres, la vejiga, a veces puede haber un problema que se tapa la vía urinaria, se tapa, y puede ser un problema obstructivo, que no baja la orina bien por piedra, tumores, malformaciones de la vía urinaria. Esos problemas, cuando son de la cañería, los manejamos con los urólogos, en conjunto con urología. O sea que lo que te digo es, marido, que cuando uno tiene un tema renal, rápidamente debemos mandar a ese paciente a estudiar, ver qué es lo que está pasando, hacer un diagnóstico correcto para frenar, porque lo más terrible, Marino, es cuando ese paciente, lamentablemente, no importa por cuál de esas enfermedades, el paciente llega a ese estado de falla de toda la función del riñón y lamentablemente el paciente va a morir si no se dializa o se trasplanta. O se trasplanta. La ingesta de carne, usted no habla de eso. A la gente no le gusta hablar mucho de eso, pero eso aumenta mucho la presión de la sangre, ¿verdad? Incluso produce hasta artritis en muchas. Mira, Marino, las carnes, la alimentación, yo siempre digo que la alimentación debe de ser equilibrada. Sí se ha demostrado que los pacientes que no comen, como dicen los abuelos, se mueren, o la abuela. Hay que comer. Sí. Ahora hay que hacer una dieta balanceada. Para eso también existen los especialistas. Siempre digo, cuando un paciente necesita dieta, vaya a un nutriólogo, que es un especialista, y le hará una dieta adecuada. Cuando volvamos, doctor, vamos a hablar de cuándo ya el riñón sirve para nada y hay que botarlo. Entonces, hablemos de trasplante, de facilidades, de cómo se pone en turno la gente, cuánto cuesta, si el seguro lo cubre. Es mucho lo que nos falta. Seguimos con los informantes.
Los informantes de Marino Guzmán.